En una bien interesante entrevista que le hizo Juan Salvador Pérez a Pedro Palma, entre otras cosas, él dice, el líder surge en el momento en el que tiene que surgir. Y uno se pregunta después de más de 20 años, ¿y cuándo tiene que surgir? Pero este hombre que está ahí es un hombre brillante, es un economista graduado en la Universidad Católica Andrés Bello, es profesor emérito del Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA, es individuo de número fundador de la Academia Nacional de Ciencias Económicas desde 1984 y dirige un grupo de jóvenes, la consultora Ecoanalítica. Bueno, ya la primera pregunta con nuestra bienvenida y nuestro agradecimiento queda en el aire, ya se dijo. El líder surge en el momento en el que tiene que surgir y en qué momento tiene que surgir para los venezolanos. Bueno, desde hace mucho tiempo Napoleón tenía que surgir ese líder, pero lamentablemente el liderazgo que se impuso a fines del siglo pasado, con la elección de Chávez y ulteriormente, después de su fallecimiento, con la continuidad de Maduro, el chavismo se estableció con un proceso de liderazgo en el país que para mí ha sido tremendamente negativo, pero que todavía no ha sido sustituido por otro. Digamos, en todo ese proceso hemos tenido múltiples líderes de oposición, Leopoldo López, Capriles, en fin, todos los líderes que conocemos. Pero también mucha gente piensa que muchos de esos líderes ya pasaron, ya se quemaron, ya dejaron de tener el liderazgo o la relevancia y el liderazgo potencial que en algún momento de esos últimos 20 años tuvieron en sí. Y que ninguno de ellos va a ser el líder que va realmente a liderar el proceso de cambio, el necesario y fundamental proceso de cambio que tiene que venir en Venezuela una vez que haya que reconstruir completamente este país que lo destruyó ese liderazgo chavista, está en el poder de hace veintitantos años y que ha Perdona, sido tan nefasto para el país. no eres demasiado complaciente con el liderazgo, el último liderazgo, y yo no me refiero a todos, ¿ok? Pero sí a unos decisivos que tomaban decisiones importantes de los últimos años de eso que llaman la Cuarta República, porque yo siento que esto que estamos viviendo, ¿no? Es parte, consecuencia de la crisis que se inicia, ¿no? 10 años o 20 años antes que apareciera y fuera aplaudido Chávez Frías, creyendo que él nos iba a salvar. Esto, mira, yo coincido plenamente con ese plan. Es más, mira, en un libro reciente que yo acabo de publicar, que se llama Crónicas de Historia Vivida, ese es básicamente la selección de una serie de mis artículos de prensa que yo comencé a escribir a partir del año 1997. Pero yo venía escribiendo desde hace mucho antes atrás, desde mucho tiempo atrás, no en la prensa, pero sí en declaraciones de la prensa, en todos mis escritos, en todos mis reportes de Metroeconómica, etcétera, que yo le mandaba a mis clientes. Y en todos esos escritos siempre decía que los últimos 20 años de ese proceso democrático que vivimos desde el año 1958 en adelante, había sido un proceso que había tenido muchísimas fallas. El bipartidismo, el tapado de corruptelas entre los partidos, no menciones a los míos porque saco los tuyos, todo ese deterioro que vivimos y que yo plasmé en muchos de mis artículos, sobre todo en el año 97 y 98, yo decía, esto tiene que cambiar, esto no puede continuar, aquí tiene que venir una cosa nueva. Bueno, y yo siempre he dicho que en la elección del año 1998 se planteó, digamos, un cambio de ese liderazgo. Por un lado, Salas Romer no era un hombre que venía de esa política tradicional del bipartidismo, y por la otra Chávez. Bueno, se eligió a Chávez y vino un cambio de liderazgo, un Pero cambio perdona, que Chávez, yo no había nacido cuando eso, por lo que he estudiado, por lo que me han dicho testigos y dirigentes de esa época. Chávez no es un poco, eso que llaman la revolución bolivariana, no es un poco
lo que se vivió en Venezuela en 1945, tras el golpe del 45, apoyado por Acción Democrática y que lleva Acción Democrática al poder. Esos años de Acción Democrática totalmente radicales, ¿no? Y que le enseñaron a Betancourt que la única forma de regresar era otra, y de hecho regresó sumamente cambiado, como un dirigente político de altura. ¿No es un poco lo que estamos viviendo ahora? Mira, pero es que tú acabas de describir un caso que encaja perfectamente en esa frase que yo mencioné en esa entrevista. El líder surge en el momento en que tiene que surgir. Cuando tumban a Gallegos en el año 1948 y salen los adecos del poder y sale Betancourt, obviamente, al exilio. En esos 10 años, Betancourt se transformó de aquel líder fundador de la tendencia comunista y de la anarquía que siguió al golpe del año 45 en Venezuela. Se transformó en un líder que cuando fue elegido en 1958, en diciembre de 1958, la gente se preguntaba, caramba, pero este es el líder que vamos nosotros a elegir para ir a un proceso democrático, cuando en ese momento todo el mundo estaba convencido de que el comunismo venía en Venezuela, Bueno, de que la anarquía venía en claro, Venezuela. que Betancourt seguía siendo comunista y de ahí viene el nombre de ADECO, de AD comunista, de los Así, enemigos de AD, exactamente. porque no eran comunistas. Ajá. Exactamente, pero fíjate que surgió un líder completamente distinto, un líder inesperado que fue el que lideró el proceso de consolidación del proceso democrático y todas aquellos fatalismos que existían en ese momento en Venezuela desaparecieron durante su gobierno, que fue un gobierno dificilísimo, un gobierno lleno de golpes de Estado, llenos de guerrilla, de matanzas, de una cosa realmente tremenda. Y aquel hombre lideró un proceso diciendo, no, no, aquí se establece un sistema democrático que es el que va a regir de ahora adelante en Venezuela y que regió por 40 años. Y particularmente en los primeros 20 años, bueno, fue una cosa muy distinta a los últimos 20 años, pero ahí surgió un líder y ese es el líder que yo siempre digo que surge en el momento en que tiene que surgir. El otro líder que surgió fue Chávez. Recuerda que Chávez en marzo del año 98, del año 98, cuando él lanza su candidatura, la gente lo opinaba, pero este payaso, ¿qué piensa que puede llegar a ser presidente de la República? Y aquel hombre estaba solo, no tenía a nadie, estaba desesperado buscando apoyo, conocimientos de política, de economía, bueno, no tenía nada. Bueno, 6 meses después, era el candidato ganador incuestionable y ganó las elecciones y lideró un proceso para mal, lideró un proceso de cambio sustancial en Venezuela para mal, apoyando lo malo que habían hecho los anteriores, pero grabando las cosas de una manera excepcional. Pero Fíjate que lideró un proceso. levanto el dedo como un alumno tuyo, ¿ok? Eh, exactamente, Chávez buscaba qué hacer, fue inclusive a tocarle la campanita a Wall Street, dijo que Tony Blair, el primer ministro británico, era su mejor amigo y demás. ¿Ok? Y por fin lo encontró con la adulancia de Fidel Castro, que sabía Así adular a es, la gente, ¿no? Y así sobre es. todo a gente que en el fondo lo admira, porque los latinoamericanos y las dirigentes democráticos, inclusive latinoamericanos, admiran a Fidel Castro cuando para mí es un chulo, yo lo conocí, por cierto, y lo entrevisté. Ok, y no es para tener temor de que en el caso de que la narcotiranía termine, ese gobierno de transición lo lleve a cabo gente joven, talentosa o no, pero demasiado joven, que no ha conocido otra cosa que esa Venezuela decadente y en crisis y que todo cree que se hace con política como están haciendo, que lo que se está terminando son unos malos políticos que piden su cabeza por ellos, que están en la Corte Penal Internacional, pero políticos. Y el lenguaje político es muy diferente y por eso me siento frente a ese asesino. Eso Mira, no es el temor. es un temor y es un temor perfectamente válido, o un planteamiento perfectamente válido que nos hagamos los venezolanos. Sin embargo, mira, Napoleón, aquí está surgiendo una nueva generación de líderes que están todavía
como en un segundo plano. No suenan mucho, no se venden como los líderes, pero son unos individuos, unos muchachos, pues yo los veo como muchachos, pueden ser casi nietos míos, que están realizando una serie de cosas en el ámbito social, no solamente en el político, sino en lo social. Hay un convencimiento de que lo fundamental está en lo social y no en lo político. Mira, y de ahí pueden surgir líderes que lideren ese proceso, valga la redundancia. Ahora bien, mira, el grave problema que surge también cuando vienen estos cambios radicales es que si el cambio radical es un proceso democrático con las elecciones cada 5 años y donde se modifique la constitución y no haya reelección y tal, oye, mira, muchos de esos líderes jóvenes pueden pensar, yo no me puedo quemar en las primeras de cambio porque aquí esos primeros cambios tienen que ser de una reconstrucción institucional del país, de caída y mesa limpia, de poner en orden el desorden de la casa. Y eso es Y al algo que es enfrentamiento, tremendamente crítico. ojo, y el enfrentamiento a los grupos de narcos, ¿no? Al enfrentamiento Completamente. de los grupos Claro. terroristas Sí, colombianos, señor. entre otros, ¿ok? A los acuerdos que hay que llegar con Rusia, con China, no sé si con Irán, ¿ok? Acuerdos Sí, sí. económicos. Así es. Y, y esas persecuciones los puede llevar a la Corte Penal Internacional, porque van a Sí, empezar pero las es ONG verdad. y todo ese tipo de cosas. ¿No es mejor Así es. entonces una persona ya conocedora y muy mayor que lo máximo que tenga es casa por cárcel? Bueno, mira, es que precisamente hacia allá iba yo, iba a concluir en lo que tú acabas de decir. Porque uno de los graves escollos que tienen esos procesos de ajuste, esos procesos de caída y mesa limpia, de arreglar la casa otra vez y poner las cosas en orden para que entonces comiencen a funcionar las cosas como deben funcionar, tiene unas consecuencias sociales muy severas, unas consecuencias sociales porque tú tienes que, mira, poner las cosas, a vender las cosas al precio que cuestan y los servicios públicos no pueden seguir siendo gratuitos y la gasolina tiene que valer lo que tiene que valer y eso tiene unos impactos sociales, sobre todo en la masa de menores recursos, sumamente intensos. Y por Bueno, eso es que pregúntenle ese a Carlos proceso de Andrés Pérez ajuste, II, pregúntenle a Carlos Andrés claro, Pérez II, pero el país, sobre todo los dirigentes, tanto políticos como económicos, ¿no? claro. Como, si tú quieres meter a los religiosos, algunos dirigentes, están conscientes de eso y ya cambiaron su forma de Completamente, pensar. completamente están conscientes de eso y saben que eso no es nada fácil de manejar. Primero, porque tú tienes que contar, aparte de los recursos para poner a funcionar todo lo eléctrico, el agua, los servicios públicos, rehacer la infraestructura del país, que esos son miles de millones de dólares, ¿ok? Tú tienes que contar también con unos recursos muy importantes para financiar una serie de programas sociales que hagan llevadero para a esa masa de la población que va a sufrir los impactos de ese ajuste, para hacerlos llevaderos con unos programas de ajuste muy bien estructurados, muy bien elaborados. Y primero, ¿de dónde va a salir todo ese dineral? Y en segundo término, una vez que se consigue ese dineral, muy probablemente ese líder o esos líderes van a quemarse, entre comillas, para ser los líderes a futuro. Después serán reconocidos como los individuos, oye, que pusieron la casa en orden y que posibilitaron el Rómulo Betancourt, digámoslo así, de la próxima etapa nacional. Pero, mira, muy probablemente ese líder va a quedar muy golpeado en lo inmediato. Y un muchacho o un joven que tiene aspiraciones de transformarse en uno de los líderes del país, oye, va a sentirse temeroso y decir, bueno, yo no me voy a quemar las naves de entrada. Y Pero por es que lo estamos tanto, hablando, yo coincido contigo de que muy probablemente ese nuevo líder o quien lidere ese proceso, a lo mejor tiene que ser una o varias personas ya maduras que no les importe quemarse en lo inmediato, porque saben lo que tienen que hacer, saben que lo que tienen que hacer es muy difícil,
muy impopular en algunas circunstancias, ¿ok? Pero que hay que hacerlo y por lo tanto no les importa tomar esas decisiones que van a tener sobre su imagen un impacto en lo inmediato muy negativo. Después se les reconocerá y se les reconocerá como, oye, los líderes que realmente pusieron esto en orden, que posibilitaron que viviéramos en una vida mejor. Pero en el corto plazo, en lo inmediato, se van a quemar. Y por lo tanto, que sean personas que no les importe quemarse, entre comillas, porque no tienen los intereses de desarrollar una carrera política de largo plazo en su vida futura, porque ya su vida está terminando. Ok, Y que por lo pero tanto, sin hacer comparaciones, porque la situación es totalmente diferente, es mucho más fácil enfrentarse a un venezolano nacionalista que quiso lo mejor para el país, aunque fue un dictador, consideró que los adecos y los comunistas, eso eran negativos. Él lo sabe por experiencia propia cuando los adecos llegaron al poder, gracias a él, entre otros, con el golpe del 45, pero es muy diferente enfrentarse a esa dictadura como enfrentarse a Pinochet, como enfrentarse a Franco, que a unos delincuentes, y digo que son delincuentes porque yo no lo digo, están acusados y están siendo investigados en la Corte Penal Internacional, la justicia norteamericana y demás. Es sumamente difícil, pero en el 58, ya que estás hablando de eso, de repente hay una transición y aparece Wolfgang Larrazábal. ¿Quién conocía a Wolfgang Larrazábal? Los nadie. que iban al círculo militar Así y más es. nada. Y Así es. Betancourt, cuando regresa, dentro de Acción Democrática no lo quieren. Recuérdese que inclusive los jóvenes se van y hacen el MIR. Así es. Y Betancourt hizo lo mismo que después hizo Chávez. No me quieren. Vamos a ver quién soy. Y empezó a tocar puerta por todo el país. Y ganó las elecciones. Y se las Así merece. es. Así es. Así es. Y pues no solamente eso, no solamente es que ganó las elecciones, sino que después manejó un gobierno en unas situaciones realmente críticas, donde su ministro de la defensa daba el golpe, el caso de Castro León, y después golpe tras golpe, y la guerrilla desatada. Bueno, mira, es que lo que realmente tuvo que manejar, el ambiente en que tuvo que manejarse Betancourt, fue tremendo. Mira, Carlos Oteiza hizo una maravillosa película sobre Rómulo que la tituló RR, por Rómulo resiste, porque es que la resistencia de Rómulo Betancourt fue algo tremendo Yo para no él renuncio sobrevivir. ni me renuncian. No renuncio ni me renuncio, no gobernaré ni un día más, pero también ni un día menos. Eso nos lo dijo Rómulo Betancourt. Yo Y era cadete casi en lo ese momento matan en el atentado de los próceres. bueno, es más, mira, yo era cadete en 1960, yo me metí en la escuela militar un par de años yo, para ser oficial y yo me salí después porque yo no iba a ser un buen militar. Pero siendo yo cadete, Rómulo Betancourt fue a dar la salutación de Navidad al primer cuartel del país, que era la escuela militar, y delante de todo el alto mando militar que estaba atrás de él, nos dijo a los cadetes, yo no voy a gobernar ni un día más, pero también no gobernaré ni un día menos. Y yo decía, ¿por qué este señor me dice a mí esto? No, no me lo estaba diciendo a mí, se lo estaba diciendo a los generales que estaban atrás de él. Estaban detrás. Es Bueno, tremendo. y para resumir, que nos quedan 2 minutos. Dos cosas muy breves, pero muy importantes. Todavía no llega el momento de ese líder y cómo debe ser la personalidad de ese líder que el país necesita, ¿no? Una vez que caiga, ya sea por elecciones, cosa que no creo, ya sea porque la gente está en la calle, ¿ok? Y vuelve a la calle sin temor a que la maten, como las mataron el 11 de abril, pero tuvo que renunciar el tipo. ¿Cuál es la respuesta a eso? Mira, ese líder surgirá en el momento en que venga el cambio. A lo mejor qué papel va a cumplir ese líder en ese proceso de cambio, no lo sé, no tengo idea. Pero el líder surgirá en el momento en que ese proceso de cambio tenga que ponerse en marcha. Y ese proceso de cambio no creo que se ponga en marcha con el actual gobierno. Yo creo que en eso estamos claros. Ahora, ¿cuál es el perfil de tipo de líder? Mira, tiene que ser un hombre con experiencia, un hombre que no le importe, digamos,
absorber las consecuencias negativas que ese proceso de ajuste inicial que tiene que darse para poner en orden una serie de cosas en el país, que no le importen las consecuencias negativas que ello inevitablemente le va a traer en la masa de la población, y que sea por lo tanto un hombre que no esté buscando desarrollar una carrera política en una comienza, sino mira, un líder que cree las condiciones para que otros líderes que vean a él realmente llevar al país hacia un proceso de desarrollo sustentable con una visión de largo plazo de varias décadas, y a lo mejor que él contribuya también a crear ese ambiente, decir, miren señores, tenemos que enrumbar este país hacia un desarrollo sustentable, y eso tiene que pensar por un acuerdo político entre todas las fuerzas políticas que están naciendo o que van a jugar antes. A lo mejor y muy probablemente el chavismo estar allí en esas fuerzas políticas, otros miembros del chavismo distintos a los actuales, pero digamos que ese liderazgo, que ese acuerdo político, cuál es el rumbo en que vamos a llevar a este país para las próximas décadas, esté claro, y que se busque, por lo tanto, la materialización de un desarrollo sustentable, que es mucho más de lo económico, es lo social, lo político, lo cultural, lo ambiental, en fin, lo educativo, la salud, todos los componentes de la vida social. Y que ese liderazgo que siga, digámoslo así, ese liderazgo que ponga en orden la casa para posibilitar el avanzar en ese proceso de desarrollo sustentable, realmente estén allí, y que sean a lo mejor otros líderes distintos a este líder inicial. Perfecto. Gracias, Pedro Palma, economista graduado en la Universidad Católica Andrés Bello, profesor emérito del Instituto Superior de Administración IESA, individuo de número fundador de la Academia Nacional de Ciencias Económicas en 1984 y director de un grupo de jóvenes de la consultoría ecoanalítica. De verdad que muchísimas gracias, y espero tenerlo dentro de poco otra vez para que hablemos sobre una cosa que me dijo Calderón Berti. El dinero se va a empezar a conseguir con el petróleo, que es lo que tenemos, con la explotación petrolera poca, pero es lo que tenemos. Y hay una riqueza en el país, en el subsuelo, que permite conseguir grandes préstamos a organismos internacionales. Sí. Me gustaría que usted es economista, para que habláramos de eso. ¿Sí? ¿Cómo no? Con Gracias. todo gusto, Napoleón. Hasta luego.